mucho que ofrecer. Creatividad, diseño e ingeniería, transformación, manufactura, logística. Por primera vez en México, los mejores proveedores y compradores de la industria en una misma sede. Mexico's Industry Supply Chain, Monterrey, Nuevo León 2023. El evento de negocios más importante de los proveedores de la industria en México, con más de 2,000 proveedores y compradores de la industria en las áreas automotriz, electrónica, metalmecánica, telecomunicaciones, plásticos, química, textil, maquinaria y equipo, MRO y servicios. Más de 400 stands de exposición tecnológica, teniendo empresas de más de 12 países y 26 estados de la República, brindando así oportunidades de negocio por más de $3,500 millones, más de 10,000 asistentes participando en citas de negocios B2B, exposición tecnológica, pabellones de exposición, talleres técnicos, acceso a financiamiento y conferencias magistrales. Las mejores empresas reunidas en la capital de la industria en México, Monterrey, Nuevo León 2023. Mexico's Industry Supply Chain. Regístrate ahora mismo. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Le pediría por favor a nuestros panelistas que abran cámara. Sergio, vamos a iniciar. Aprovecho para saludar a varios amigos que nos acompañan, a nuestros compañeros de la agencia de promoción de Japón, Jetro, igual a Juan Benavente, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles, que está también dentro de los asistentes, al igual que Juan Carlos Martínez, presidente de la sede noroeste de Canieti. Mi nombre es René Mendoza, soy el coordinador nacional de la cadena de proveedores de la industria en México y me da mucho gusto acompañarlos el día de hoy. Me voy a permitir dar una presentación muy rápida de quien nos acompaña el día de hoy para iniciar con la presentación. Inicio con mi buen amigo y anfitrión o estado anfitrión de este gran evento, Juan Carlos Meade, director de cadenas productivas de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de Nuevo León. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. De la misma manera, presentamos a mi buen amigo y nuestro director nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información Canieti, Alfredo Pacheco. Pache, muchísimas gracias. Y obviamente, pues a nuestro speaker de lujo, que ahorita Alfredo me va a hacer el favor de presentarlo de manera formal, mi buen amigo Sergio Gómez Lora, CEO de la Oficina del Consejo Coordinador Empresarial en Washington, D.C. Perdón, gracias, Sergio. Y bueno, cedo la palabra a Juan Carlos para que nos dé la bienvenida a este webinar interesante, Cadenas de Suministro. Adelante, Juan Carlos. Muchísimas gracias, René, pero pues sobre todo, pues siempre incluirnos en estos eventos, pero bien importante, pues por hacer que estos eventos sucedan, ¿no? Que quisiera también aprovechar la ocasión, como ya lo mencionaban en el video anterior, pues invitarlos de una manera súper cordial al próximo evento que se realizará en agosto 16 y 17 en Monterrey, Nuevo León, Mexico Industry Supply Chain. Y es bien importante también mencionarles que en este evento, pues por primera vez se centra en todo el mapeo de la cadena de valor de los sectores estratégicos en México y tendremos aquí presentes grandes empresas nacionales e internacionales buscando proveedores locales y regionales también para incluirlos a sus cadenas de suministro. Sabemos muy bien que el nearshoring, del cual hay que mencionar que Nuevo León ha tenido una recepción del 50%, de los proyectos de nearshoring en México. Aprovechar esta tendencia, pues, es básicamente poder vincular precisamente a las empresas locales a todos esos proyectos de inversión que van llegando. Hay que mencionar que solo el año pasado hasta la fecha se han confirmado
En el estado, más de 119 proyectos de inversión. Por lo tanto, esto también genera muchísimas oportunidades y son empresas que estarán precisamente en este evento buscando nuevos proveedores porque ya necesitan iniciar operaciones y será clave que puedan estar pues todos aquí presentes. También pues habrá de parte de la personal directo pues de compras de estas empresas dando conferencias sobre todo de las nuevas tendencias en los requerimientos de estas grandes corporaciones y sobre todo de lo que vemos nosotros desde a nivel gobierno local, pero también de temas internacionales sobre qué están buscando los países en cuanto a requerimientos para que estos proveedores locales se alineen a las cadenas globales de valor en términos de sustentabilidad y responsabilidad social, que por ahora no está tan mandatorio, pero próximamente estarán y estaremos también informando sobre estas tendencias para que todas las empresas locales de México puedan aprovechar todas estas oportunidades que vienen. Muchísimas gracias, René. Los saludo con muchísimo gusto también a Alfredo, a Sergio y a todos los que nos acompañan. Los esperamos aquí en Monterrey, 16 y 17 de agosto. Muchas gracias, Juan Carlos. Aparte va a haber cabrito para todos y carta blanca, entonces por allá nos vamos a ver. Totalmente, lo más bueno. Y la mejor época para las carnes, así es que aquí los esperamos. Perfecto. Y como ustedes saben, el tema que hoy nos llama es un tema de gran relevancia para toda la industria. Ha habido una disrupción en las cadenas de suministro, principalmente a partir de la pandemia, y es un tema que a todos nos llama, y específicamente el tema del sector electrónico es el que nos ha traído ahorita, pues con los focos ahí entre rojos y amarillos. Y como ustedes saben, la cámara que representa oficialmente a este sector de electrónica, pues es la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI. Le voy a ceder la palabra a nuestro director nacional, Alfredo Pacheco, para que nos dé el mensaje de bienvenida y también para que pueda presentar a nuestro speaker de lujo e iniciar ya con la conferencia. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, René, gracias por la organización de este importante encuentro, ya con un excelente número de participantes. Igualmente saludo a todos los panelistas de este webinar, ¿no? A nuestro amigo Juan Carlos Meade, muchísimas gracias por todo el apoyo que recibimos siempre de la Secretaría allá en Nuevo León, Juan Carlos, y por favor un saludo a nuestro amigo el secretario Iván Rivas. Y muchísimas gracias, Sergio, por tu apoyo de siempre, ¿no? Digo, somos viejos amigos, tanto en términos institucionales como en términos personales. Tu trayectoria, bueno, ahora sí que tu trayectoria te antecede y muchas gracias por estarnos apoyando el día de hoy. Y bueno, aprovecho para comentar que es claro que el desabasto generalizado de semiconductores en el mundo ha afectado a muchísimas industrias. Este es un sector que es transversal y genera impactos multiplicadores en el resto de la economía. Por ello, desde CANIETI hemos estado trabajando con diversas instancias públicas como el Poder Legislativo, es decir, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, al igual que las distintas instancias gubernamentales en las entidades federativas, como bien se comentó con Nuevo León, y también con el sector privado, que es un actor clave, ¿no? Y estratégico para esta industria. Es así como llegamos con el Consejo Coordinador Empresarial, quien desde hace años y a través precisamente de Sergio Gómez Lora y su equipo, Maricel y el resto de la gente de ICOM en su momento, y desde la oficina del CSE en Washington, D.C., como lo mencionó René, se ha buscado fortalecer la cadena de suministro de semiconductores en México y en América del Norte mediante una estrategia muy fuerte que tiene varias aristas. Por ejemplo, el fortalecer el desarrollo de talento, el nearshoring o bien relocalización de los centros productivos, el aprovechamiento de nuestra posición geográfica privilegiada a través del TIMEC y otros tratados comerciales para competir de frente con el resto del mundo, generar incentivos a la inversión, eliminar las barreras al comercio, entre otros.
Y así agradecemos al CCE y en particular a nuestro amigo Sergio Gómez Lora por esta plática que nos permitirá tener una mayor perspectiva de las acciones y oportunidades que tenemos como país en circuitos impresos PCBs y lo que se ha venido trabajando también con países de Asia. Agradezco también, obviamente, al gobierno de Nuevo León, como ya lo mencioné, por su compromiso con este tema. Igualmente, hacer la promoción del evento, de un eventazo que vamos a hacer allá en Monterrey el 16 y el 17 de agosto, como ya lo comentó Juan Carlos, el Mexico's Industry Supply Chain, en donde, bueno, pues, ¿qué agregar, no? Estarán empresas, estarán compradores, proveedores e inversionistas, tanto de México como en el extranjero, de distintos sectores y de varias entidades federativas, más de 20, que trataremos de vincular a nuestras oportunidades de negocio. Los esperamos, ahí estaremos, va a ser un excelente evento y tenemos altas expectativas de ello. Y bueno, ahora aprovecho para presentarles y leerles un poquito de nuestro invitado de honor, quien nos estará además platicando. Sergio Gómez Lora. Durante más de 13 años formó parte del equipo de negociaciones comerciales internacionales de México. Igualmente fue consejero comercial para la Oficina Mexicana del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en Ottawa, Canadá. También director de Asuntos Comerciales Internacionales, bajo cuya responsabilidad se dio seguimiento a la implementación del TLCAN y de otros tratados de libre comercio firmados por México. En 1998 fue enviado a Bruselas como parte del equipo negociador del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. En 2004, junto con el doctor Herminio Blanco, el doctor Jaime Zabludowski y Fernando Salas, es socio fundador y director general de la empresa ICOM Inteligencia Comercial, compañía líder en servicios de asesoría estratégica en materia de comercio internacional. ICOM fue la firma asesora principal del sector privado mexicano para las negociaciones TIMEC y encabezó las tareas de cabildeo del sector privado mexicano en Estados Unidos para la aprobación del tratado. Sergio actualmente encabeza la oficina de representación del Consejo Coordinador Empresarial en Washington, D.C. Sin nada más que agregar, le cedo la palabra a Sergio Gómez Lora y una vez más aprovecho y reconozco el speaker que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por esa presentación muy amable, Alfredo. Gracias también a René Mendoza de Capim por la invitación. Juan Carlos, gusto saludarte nuevamente y felicidades primero por el éxito que están teniendo en Nuevo León en la atracción de oportunidades de nearshoring y pues felicidades también por el evento que va a ser en agosto, que estoy seguro será muy exitoso. El día de hoy nos han pedido, como ya explicó mi buen amigo Alfredo, que les platique de los esfuerzos que estamos haciendo en el marco de la relación binacional México-Estados Unidos en nearshoring y en particular del proyecto piloto que tenemos en el marco de los PCBs o circuitos impresos. Entonces, tenemos una presentación, la vamos a compartir con ustedes y nos va a servir de guía para esta discusión. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes por estarnos acompañando. Juan Carlos, lo que sí me debes es pues la anfitrionía, yo estoy en DC, entonces no me va a tocar ni el cabrito, ni la carta blanca, así que espero que próximamente podamos resolver ese asunto. Cuenta con ello. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, adelante, por favor. Entonces, miren, el tema, ¿por qué lo estamos atacando de este lado en Estados Unidos? Porque además del tradicional la tradicional motivación que hay para avanzar el nearshoring por el tema del riesgo Asia, por lo que la disrupción que generó el COVID, por el incremento del costo de transporte, por la guerra comercial de Estados Unidos y China, realmente la administración Biden desde el primer día ha tomado como una bandera el avanzar la agenda de nearshoring. En particular, obviamente, la política industrial americana bajo Biden lo que busca es en algunos sectores estratégicos regresar a territorio estadounidense actividades económicas que considera clave. El CHIPS Act es el ejemplo probablemente más ambicioso de este tipo de esfuerzo, donde hay cerca de $300 mil millones que están del presupuesto americano destinados a incrementar la competitividad
de la cadena de suministro de semiconductores, pero también la otra legislación insignia de la administración Biden, que es el Inflation Reduction Act, también pone un énfasis muy especial en el tema de energías limpias, vehículos eléctricos y el nearshoring. Entonces, Estados Unidos ha reaccionado muy agresivamente al contexto internacional y a la necesidad de hacer nearshoring, y ante la evidencia de que no es posible traer a Estados Unidos todas las actividades que desearía por un tema de costo y competitividad, pues se abre una oportunidad muy interesante para México, y de eso vamos a platicar el día de hoy. Adelante, por favor. En nuestra calidad de representantes del Consejo Coordinador Empresarial en Washington, y también con la cachucha de director general de las operaciones en Estados Unidos de la empresa ICOM Inteligencia Comercial, nos encargaron que hiciéramos un esfuerzo para detectar oportunidades de nearshoring para México. Y decidimos arrancar este esfuerzo por el lado americano. Estos esfuerzos fueron solicitados en el marco del diálogo de CEOs entre México y Estados Unidos, México-US CEO Dialogue, que está presidido del lado mexicano por el Consejo Coordinador Empresarial y del lado americano por la US Chamber of Commerce, pero es un diálogo en el que CEOs de un grupo de una treintena de empresas de ambos países se reúnen para presentar recomendaciones de política pública a los gobiernos. El CEO Dialogue decidió que el nearshoring era una oportunidad clave, que el CEO Dialogue tenía que poner en la mesa algunas oportunidades a los gobiernos, y nos pidió hacer un esfuerzo para identificar esas oportunidades y para aterrizar algunas de ellas. Entonces, ¿por dónde empezamos nosotros? Bueno, pues empezamos por la primera acción que tomó prácticamente el gobierno de Biden. La orden ejecutiva 1407 fue la primera orden ejecutiva que Biden como presidente tomó. Esto les da una idea que desde la campaña ya Biden traía en el radar la competencia con China y la necesidad de Estados Unidos de depender menos en áreas estratégicas. Lo que decía esta orden ejecutiva, bueno, básicamente le pedía a todo su gobierno, a sus diferentes secretarías de Estado, 10 estudios en 10 sectores que Biden consideró estratégicos, y el estudio tenía que responder una pregunta. ¿Dónde están las vulnerabilidades para Estados Unidos en su cadena de suministro respecto a Asia y principalmente a China? Entonces, aquí están los 10 estudios que se hicieron, es en diferentes sectores, fueron diferentes agencias, las siglas DOC, Department of Commerce, semiconductores, fue hecho por comercio, el de baterías por energía, el de minerales críticos por defensa, el de farmacéuticos por salud, y así sucesivamente. Al cabo de un año y pico, estos estudios estaban publicados, y en estos estudios el gobierno americano estaba poniendo por escrito dónde se siente incómodo de depender en términos de insumos altamente de Asia y particularmente de China. Partimos de ahí, hicimos un análisis de estos 10 estudios, encontramos que en poco más de 50 cadenas de suministro, el gobierno de Estados Unidos dijo: no me siento cómodo de depender tanto de insumos chinos. La tarea que nosotros nos abocamos entonces fue y fuimos a México, nos sentamos con los principales, digamos, ya sea el CEO o el director de supply chain de las principales empresas en estos sectores, donde están estas 50 cadenas de suministro, donde Estados Unidos dijo: no estoy cómodo. Y la pregunta que nosotros hicimos en estas entrevistas fue: ¿en cuáles de estos sectores, en cuáles de estas áreas tiene México un rol que jugar? Hicimos cerca de 50 entrevistas. Aquí hay algunos ejemplos de las empresas con las que platicamos y las asociaciones. Por supuesto, Canietti fue un gran aliado en todo este esfuerzo, y Alfredo y su equipo nos ayudaron muchísimo, así como muchas otras asociaciones que ven aquí. Adelante, por favor. El resultado de estas entrevistas, que además no es un resultado exhaustivo, no pretendemos decir que identificamos todas las oportunidades que salen del esfuerzo que hizo el presidente Biden, pero por lo menos encontramos 12 áreas en donde la industria en México nos dijo: podemos
jugar, tenemos ya una base, tenemos un avance, tenemos manera de poner en la mesa a la cadena de suministro americana lo que hoy está poniendo China. Aquí están enumerados esos dos sectores. Como ven, van desde transformadores eléctricos hasta energía hidroeléctrica y eólica, en donde la fundición y forja de acero, por ejemplo, son un tema que el gobierno americano señaló como insumos que no está produciendo en Estados Unidos en las cantidades adecuadas y que eso le genera una vulnerabilidad importante. La energía eólica también, hay algunos componentes, insumos y partes que están ahí indicadas en la lámina, donde Estados Unidos tiene problemas, lo mismo la energía fotovoltaica, semiconductores, pues es el más evidente y el más obvio, y donde ha habido mucho mayor visibilidad, pero no el único. En ese sector también los circuitos impresos fueron una señal muy clara del Departamento de Comercio, que es el que hizo este estudio, en que con excepción de defensa, la mayoría de los circuitos impresos que utiliza Estados Unidos se hacen fuera. En salud pública encontramos dos grandes áreas, desde el equipo de protección, que se volvió muy relevante durante la pandemia, hasta los dispositivos y el equipo, los aparatos médicos. Baterías eléctricas, por supuesto, también es un tema, y también en el sector de defensa, el tema de fundición y forja, un tema muy relevante en donde no hay en Estados Unidos la suficiente actividad económica para atender las necesidades y la dependencia es muy alta de Asia. Teniendo estos 12 sectores, nosotros estábamos sentados en la mesa del CEO Dialogue, dijimos tenemos que hacer una propuesta al gobierno mexicano, al gobierno americano, por dónde avanzar, y dijimos vamos a escoger algunos sectores. Empezamos con semiconductores, porque era evidentemente el más visible. Ahí lo que hicimos fue un mapa de la cadena con la idea de identificar otra vez en dónde México puede jugar. Aquí es una cadena muy sofisticada, como ustedes lo saben. Entonces, esta es una versión muy simplificada de la cadena, pero si ustedes lo ven aquí, el primer segmento de la cadena es el de investigación y desarrollo. Es un segmento en el que desde el inicio se hace cerca de un 20% del total de la investigación y desarrollo en este proceso. Generalmente se hace en Estados Unidos, en China y Europa. Para México, muy difícil participar en el corto plazo, dado que no hay una historia, una experiencia en ese frente. El segundo segmento de la cadena, el de diseño. Nuestra primera lectura fue también un sector muy complicado, un segmento muy complicado para México. Ustedes pueden ver ahí que 53% de la investigación y desarrollo que se realiza durante toda la cadena de valor para la producción de semiconductores se hace en la etapa de diseño, también muy intensivo entonces en investigación y desarrollo. La mitad del valor agregado está ahí. Nuestra primera reacción fue muy difícil. Después nos fuimos al segmento de manufactura, y manufactura se parte en dos básicamente. Hay una primera segmento de la cadena que se conoce como front-end, que es básicamente la manufactura del wafer, del acetato de donde sale el semiconductor. Ahí es una gran inversión en capital. 64% de la inversión en capital que tiene esta cadena es en este segmento. Generalmente se hace en China y Taiwán. Difícil por la magnitud y el tamaño de las inversiones. Ustedes han escuchado, por ejemplo, que la empresa taiwanesa DCM está haciendo inversiones en Arizona por varios miles de millones de dólares para una planta de semiconductores. Entonces, son de ese tamaño. Difícil también que México en el corto plazo participara. Y finalmente, el otro segmento en el gran segmento de manufactura es lo que se conoce como back-end, el ensamblado, empacado y testing. Y ahí parecía haber una oportunidad. Esto se hace principalmente en Malasia, Vietnam y Filipinas, y aunque no es donde está la gran parte del valor agregado, pues sí son actividades que ya se conocían en México. Nos pusimos a hacer una evaluación entonces de estos segmentos donde había participación mexicana. Empezamos con backend porque lo sentimos como el más natural y nos encontramos, no para nuestra sorpresa,
por lo menos una empresa, Skyworks, que está en Tijuana, que tiene 6,000 ingenieros que están haciendo este tipo de actividades, principalmente testing, ¿no? Y para nuestra sorpresa, cuando seguimos preguntando, aquí nos ayudó muchísimo Canietti, y uno de los miembros de Canietti, no es ningún secreto, Intel, levantó la mano y dijo, oigan, yo estoy haciendo diseño, ¿verdad? Entonces, nos encontramos que Intel tiene 1,200 gentes en Guadalajara haciendo diseño para semiconductores que van en laptops. Y también nos explicó Intel que pues no es muy diferente el diseño de un semiconductor para una laptop del diseño de un semiconductor para un uso automotriz o un uso electrodoméstico, etcétera, ¿no? Entonces, encontramos aquí que hay dos grandes oportunidades para México en una cadena muy compleja, de mucho valor, pero hay segmentos específicos donde México puede jugar y ya estamos poniendo en marcha, ya lo está agarrando Intel esto, junto con la autoridad, gobierno mexicano, el gobierno de Jalisco, están trabajando en un programa para desarrollar, multiplicar por 5 o por 10 ese número de ingenieros con la capacidad en México de hacer diseño para semiconductores. Entonces, por ahí partimos y entonces nos dijimos el CEO de algo, bueno, esta es la natural, semiconductores, esto ya está relativamente encaminado, ¿qué más podemos aportar? Entonces nos regresamos a las 12 oportunidades que habíamos detectado y dijimos, si podemos ir a la anterior, por favor, dijimos, bueno, ¿dónde más podemos hacer gracias Maricel, ¿dónde más podemos hacer un piloto para echar a andar un esfuerzo que que tenga un impacto demostrativo? Escogimos dos sectores, escogimos circuitos impresos y escogimos equipo médico. Ahora sí nos vamos a donde estábamos. Y entonces son dos proyectos diferentes en el sentido que el de equipo médico ya hay producción en México, básicamente ensamblado, pero de grandes equipos médicos. En México hay varias empresas que lo están haciendo, tenemos exportaciones importantes, varios decenas de miles de millones de dólares que enviamos a Estados Unidos de equipo médico. Entonces, ahí es una combinación que estamos trabajando entre un esfuerzo de desarrollo de proveedores, porque hay ya proveedores incipientes que pueden crecer en México, y también un esfuerzo de atracción de inversión de algunos procesos que no hay en México y que podrían venir a fortalecer para que demos un brinco en equipo médico de principalmente esfuerzos de ensamblado a alguna producción de los insumos o de algunos procesos. Y el tema del día de hoy, circuitos impresos, aquí diferente porque básicamente en México pues no hay producción alguna de circuitos impresos, hay ensamblado, ¿verdad? De circuitos impresos. Entonces, aquí sí no producimos ni los componentes ni las tarjetas. Entonces, aquí sí habría que descansar en los productores extranjeros. Adelante, por favor. ¿Por qué tiene sentido PCBs? Bueno, tiene sentido por varias razones. Una, es parte de la prioridad americana claramente. No solo es parte de la cadena de semiconductores que está impulsada en el CHIPS Act, es un insumo muy importante para la parte automotriz, en todo lo que son vehículos eléctricos y la parte de energías limpias. Y Estados Unidos ha manifestado claramente que es una gran prioridad, al grado que este año ya el presidente hizo el anuncio de que los circuitos impresos serán considerados como una, digamos, tecnología esencial para todo el sector de defensa, y eso lo incluyó en la Ley de Producción de Defensa de Estados Unidos. Entonces, claramente es una prioridad. ¿Por qué nos interesa que sea una prioridad para Estados Unidos? Porque estamos haciendo este esfuerzo, les recuerdo, en el marco del CEO Dialogue, un esfuerzo binacional, y nuestro objetivo era desde el principio, y hemos sido exitosos en eso, subir esto al diálogo binacional, es decir, al High Level Economic Dialogue. Hoy, las relaciones económicas México-Estados Unidos se rigen por un foro, que es un foro privilegiado en el sentido de que se reúnen los ministros de los dos países para discutir los temas. Hay dos grandes foros, el foro de seguridad y el foro económico, High Level Economic Dialogue y High Level Security Dialogue. Y nuestro objetivo era presentar esto al High Level Economic Dialogue para que fuera parte de esa discusión y entonces tuviéramos a los gobiernos de los dos países participando.
Adelante. Cuando nos metimos a la cadena de PCBs, estos son digo, muchos de ustedes los conocen mejor que nosotros, pero para aquellos que no, la tarjeta verde que ven a la izquierda, ese es un PCB, digamos, desnudo, limpio. A la derecha ya tienen el PCB ensamblado. Lo que se hace en México son las actividades que tienen sombreadas con amarillo, que es el ensamblaje, es decir, se trae el PCB desnudo, se traen los componentes y hay en varios lugares, uno muy importante, pero no es el único, Ciudad Juárez, y ahí se ensamblan grandes cantidades de PCBs. Entonces, el objetivo es traer la producción de la tarjeta, del PCB. Hay muchas tarjetas, diferentes niveles de sofisticación dependiendo del aparato y inclusive del proceso de manufactura. Entonces, algunas de las tarjetas, tal vez empezando con las de menores capas, que tienen menor sofisticación, traerlas de este lado del mundo. Adelante. A la hora de ir a buscar a los inversionistas extranjeros, bueno, aprendimos que Taiwán es el principal productor de PCBs en el planeta. 1/3 de los PCBs que se hacen en el mundo los hace Taiwán. También nos acercamos con la industria taiwanesa, con el liderazgo de la industria taiwanesa, y nos explicaron que ellos están en un proceso de ajuste. El 60% de la producción en valor de PCBs está en lo que llaman Mainland China, y eso obviamente pues para Taiwán le genera también una vulnerabilidad. Entonces la industria de PCBs de Taiwán está en medio de un proceso que llaman China Plus One, en el que van a diversificar esa alta concentración que tienen de este 60% de la producción de PCBs en Mainland China. El objetivo de ellos, traen un programa bastante armado, muy organizado, trabajado ya de varios meses, si no es que años, y cuando platicamos originalmente con ellos, tenían 3 destinos que estaban evaluando con incluso fechas de emisiones de inversión ya acordadas, establecidas, y algunas ya se vencieron: Tailandia, Malasia y Vietnam. Después del planteamiento que logramos hacer con ellos, entendieron que tiene sentido evaluar a México, Estados Unidos como una cuarta opción, y entonces hoy México, diagonal Estados Unidos, son parte de los 4 destinos que la industria de Taiwán de PCB se está evaluando para diversificar su concentración de producción de PCBs en China. Adelante, por favor. Para organizar los trabajos y para aterrizarlos y para incrementar nuestras posibilidades de éxito, creamos un grupo de trabajo, México-Taiwán de PCBs. Involucramos al más alto nivel a la Secretaría de Economía, llevamos a la industria de Taiwán, al liderazgo de la industria de Taiwán con la secretaria Buenrostro. Le encantó el proyecto, le encantó la idea, y aceptó participar en este grupo de trabajo en el que está la Secretaría de Economía, está el sector privado mexicano, por supuesto que está Canieti, además de otras asociaciones que representan a empresas que están en el sector electrónico muy activamente trabajando. Del lado de Taiwán está TIMA, que es muchos de ustedes la conocen porque es la principal asociación del sector electrónico de Taiwán, y está la Asociación de Circuitos Impresos, que es TPCA, al más alto nivel participando. Y básicamente el objetivo de este grupo es mapear las necesidades puntuales de la industria de Taiwán y organizar una misión de inversión a México, preparada con los trabajos de este grupo. Se acordó en este grupo llevar a cabo una visita a Taiwán. Los taiwaneses dijeron, bueno, está bien, estamos dispuestos a considerar seriamente a México como un destino. Queremos que el gobierno y el sector privado mexicano vengan a Taiwán, nos hagan una invitación formal y conozcan nuestras necesidades, visiten nuestras plantas y entiendan qué es lo que necesitamos, a dónde vamos, y estamos dispuestos esa visita ya se llevó a cabo. Se llevó a cabo la semana pasada o antepasada, antes de Semana Santa, y
está previsto una misión de inversionistas taiwaneses a México en junio. Adelante. Estos son algunos de los requisitos de inversión que ha puesto en la mesa la industria de Taiwán. Aquí no hay nada nuevo para ustedes. Hay un tema evidentemente de infraestructura, no solo de acceso a la tierra y a las plantas, sino sobre todo de acceso a la electricidad, del tipo, no solo la cantidad, sino la calidad de la electricidad, por temas también de energía limpia. Hay, por supuesto, temas ambientales. Es una industria que requiere tratamiento de agua y que requiere también tratamiento hay mucho químico, entonces requiere tratamiento de contaminación de aire. Hay un tema, por supuesto, de mano de obra. Y evidentemente, pues hay un tema de clima de inversión, ¿no? Y de políticas regulatorias. Aquí hay algunos ejemplos del tamaño de lo que ellos requieren en tema de parques industriales, etcétera. Adelante. Pero les ponemos esto básicamente como un ejemplo del trabajo que el grupo técnico está haciendo para preparar esta misión e incrementar las probabilidades de que esta misión sea exitosa. Adelante, por favor. La visita, esto es importante, la visita del gobierno y del sector privado mexicanos a Taiwán. Maricel, que está aquí conmigo de nuestro equipo, ella estuvo en la delegación que visitó Taiwán, y si hay algo que agregar, Maricel, te pido que por favor lo hagas, pero en general creo que la visita tiene 4 componentes. El primero es se estableció un contacto y se visitaron a las empresas que manufacturan y diseñan los electrónicos, ¿verdad? Que son los grandes consumidores de los PCBs. Entonces aquí están algunos de los nombres de las grandes empresas taiwanesas que ya operan en México y que se visitaron las plantas allá, y donde muy interesante aquí porque previo a esta visita tuvimos una en Ciudad Juárez que fue la propia secretaria Buenrostro. Me tocó a mí participar en esa y visitamos algunas de estas empresas y fue impresionante el ritmo de crecimiento que traen de sus operaciones en México, y hay una discusión muy interesante de las necesidades que tienen para crecer. No me detengo en eso, pero para que tengan una idea, 2 temas claves son evidentemente electricidad, ¿no? La cantidad de electricidad que van a requerir en los próximos años. Estas empresas están creciendo al 100% en los próximos 2 o 3 años. Y también la mano de obra. Nos estaban pidiendo, habría 4 empresas que estaban hablando de 2,000 trabajadores al año, técnicos e ingenieros, cada una de ellas en los próximos 5 años. Entonces, estas empresas se visitaron en Taiwán también. Después, probablemente lo más interesante, se visitaron a las empresas que son proveedores de ellos, es decir, a los que manufacturan no solo PCB, sino otros insumos para esta industria. Más de 40 empresas indicaron interés en México como un espacio para tener una nueva producción. Se visitaron los parques industriales. Después podemos platicar un poco más de eso si les interesa, pero muy interesante el modelo taiwanés, en donde lo que ofrece el gobierno en términos de parques industriales, su participación en términos no solo del establecimiento del parque, sino de los servicios que le ofrecen a las empresas que van a ser sus huéspedes en esos parques, no solo en términos de los servicios, digamos, de facilitación comercial, y obviamente de operación del parque, sino también servicios de investigación y desarrollo, de desarrollo de talento, en fin, muy sofisticado. Y finalmente se visitaron también plantas que hacen la maquinaria que se utiliza para la producción de los PCBs, y plantas de tratamiento de agua. El resumen de la visita es que hay un enorme interés de la industria de Taiwán en América del Norte, y bueno, pues para todas luces es evidente, porque si nos regresamos, no nos regresemos ahorita, Maricel, pero si nuestra cabeza nos regresamos a la primera lámina que vimos en esta presentación, pues hablamos de todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno americano por traer cerca la industria que considera estratégica.
Entonces, yo creo que para los inversionistas taiwaneses, estratégicamente, les conviene tener por lo menos un pie, una parte de su producción de este lado del planeta, considerando la situación política Estados Unidos-China y la estrategia, las señales que está mandando el gobierno americano, porque no solamente es China, hay realmente una convicción en términos de política industrial de que debe hacerse un esfuerzo de traer más operaciones de manufactura a Estados Unidos. Entonces, yo creo que estratégicamente los taiwaneses dijeron, bueno, independientemente, no, obviamente los costos tienen que dar, pero independientemente de la competitividad y de los costos que pueda tener México o la región para establecer operaciones aquí, no pueden descansar todas sus operaciones en Asia. Y yo terminaría diciendo que en los próximos pasos, lo que sigue ahora después de la visita, que creo que fue muy exitosa a Taiwán, es preparar la misión. La misión, me decía Maricel, que hay por lo menos 20 empresas confirmadas que vienen a esta misión en junio. Entonces, tenemos que seguir trabajando en el grupo técnico, en el mapeo, en los detalles ya de necesidades que trae la industria taiwanesa para ver qué de eso pueden irse encontrando soluciones para que cuando sea la visita de los inversionistas, pues podamos ya hacer planteamientos más precisos sobre sus operaciones aquí. René, si te parece, lo dejo hasta aquí y vi que el chat se está moviendo mucho. Espero que no sean quejas y críticas de mi presentación y que sean algunas preguntas. Me interesa también, obviamente, la opinión de Juan Carlos. Alfredo conoce muy bien este proyecto, él es parte de él nos ha estado ayudando, entonces lo conoce muy bien, pero atento a cualquier comentario, preguntas, dudas, críticas. Sí tenemos algunas preguntas bastante buenas y sobre todo la verdad es que no me había tocado atender un webinar donde tanta gente pidiera la presentación, entonces vamos a tener en venta la presentación en línea, ya les mandamos en Amazon el link donde va a estar y no se quedan, se las vamos a mandar al término de la presentación junto con la grabación de la videoconferencia. Hay muy buenas preguntas y muchas felicitaciones para tu parte, Sergio. Desgraciadamente no para nosotros, Alfredo, Juan Carlos, pero ni modo, pues la atención era para nuestro buen amigo Sergio. Una pregunta, Verónica Landeros nos pregunta que si el sector que más fue afectado por la parte de los semiconductores fue el sector automotriz, al no ser prioridad como cliente para estas empresas. ¿Está ya regularizado el tema para el ensamble de autos en Norteamérica? Y si es no, ¿para cuándo ven ustedes regularizado ese problema de la cadena de valor? ¿Te parece, René, que tomes 3 preguntas y tratamos de irlas agarrando el paquete para que nos dé tiempo de Me parece muy atender? bien. Ahí te va la segunda, que va un poquito relacionada a esta de Wendy Romero, que nos dice que lo calculó, dice, me sorprendió que el 91% de la oferta de PCBs es de Asia. ¿Cómo se pudo permitir esa dependencia durante tantos años? ¿Y qué estamos haciendo para que no se replique en otros insumos? Que me pareció muy trascendente esto, que son para todos que son insumos transversales, es decir, que son para todas las cadenas de valor prácticamente de la industria. Estas dos se me hicieron muy buenas. Una más nos dicen específicamente qué fue lo que vieron como reto de los programas IMEX, los empresarios de Taiwán, y qué solución propuso la Secretaría de Economía. Si quieres empezamos con esas 3, mi Sergio. Con mucho gusto. Mira, respecto al tema de automotriz, el tema está, si no está 100% solucionado, está muy cerca de eso. La situación ya se regularizó, entonces, o está cerca de regularizarse. Entonces, ahí realmente el punto de crisis ya se superó. Respecto al porcentaje de producción de PCBs en Asia, eso es precisamente lo que vio el gobierno americano en la administración demócrata, ¿no? En un contexto en el que yo creo, sin temor a equivocarme, que el único tema en el que yo hoy puedo decir con gran contundencia que hay un acuerdo entre republicanos y demócratas en Estados Unidos es en el contexto con China.
En eso están los dos completamente de acuerdo. Entonces, imagínense ustedes en ese contexto en el que Estados Unidos ve a China como su principal rival económico y que ven estos datos que, no me acuerdo quién hizo la pregunta, que me parece muy buena del 91%, que ven esos datos que ustedes saben que los PCBs pues mueven prácticamente todos los instrumentos con los que operamos en este mundo moderno, desde un teléfono celular hasta un avión. Entonces dice el gobierno americano, ¿cómo es posible que el 90% de la producción de ese insumo estratégico esté en esas manos? Y eso es lo que está motivando todo este esfuerzo que estamos viendo ahora. ¿Qué está haciendo el gobierno americano? El gobierno americano está haciendo un esfuerzo en el que está poniendo miles de millones de dólares para traer parte de esa industria a Estados Unidos. ¿Qué es lo que está haciendo México? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es lo que vieron hoy. Mapear en qué segmentos de esos esfuerzos nosotros podemos jugar. En donde son cadenas gigantescas muy sofisticadas. Entonces, no se trata de traer el semiconductor a México, no se trata de traer la producción de Taiwán de PCBs a México, se trata de entender en qué segmentos puntuales de esas cadenas tan sofisticadas podemos jugar. Y hay derramas interesantísimas. El hecho de que tenga Estados Unidos manufactura de semiconductores en Arizona, pues abre una oportunidad gigantesca para México en la atención de esa cadena tan sofisticada. Entonces, nosotros desgraciadamente como gobierno no traemos, como gobierno federal por lo menos, no quiero prejuzgar el trabajo que han hecho Juan Carlos y el equipo de Rivas, que es muy bueno, pero como gobierno federal no traemos una iniciativa o un esfuerzo tan ambicioso en términos de que estamos metiendo recursos para traer esas cadenas. Entonces, el reto que tenemos nosotros es mapear esas cadenas, generar el clima más adecuado de inversión y con los gobiernos estatales también trabajar en qué tipo de esfuerzos se pueden acomodar para traer esas cadenas. Y finalmente, IMEX sí fue un tema con la industria taiwanesa. La principal queja, René, IMEX fue que es un proceso muy lento para el registro y el alta, no es un proceso eficiente. Y la respuesta que dio la autoridad, que entiendo fue la otra pregunta, fue la posibilidad de crear una ventanilla única para inversionistas en los que se atiendan temas no solo de IMEX, sino otros, pero en el que el gobierno federal le dé una prioridad a estos temas realmente pues para avanzar la agenda de nearshoring. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Tania Valencia me hizo la tarea e hizo 4 preguntas seguidas que creo bastante buenas, te las voy a pasar. ¿Qué partes de México o en México estarían consideradas para la producción de PCBs? ¿Y en cuánto tiempo se espera empezar con estas operaciones en México? Y luego también nos pregunta que entonces Estados Unidos recibiría productos mexicanos, pero con un background totalmente asiático. ¿Qué opina Estados Unidos de eso? Y nos pregunta, yo creo que referido a la integración o al cumplimiento de las reglas de origen, si habrá otro tipo de impuestos a estos componentes. Gracias por las preguntas, Tania. Adelante, Sergio. Muy buenas preguntas, Tania. Mira, ¿qué partes de México son atractivas? Depende a quién le preguntes. Estoy convencido que si le hacemos la pregunta a Juan Carlos, nos va a decir que Monterrey o algún lugar en Nuevo León. Si le preguntamos a la secretaria Buenrostro, ella nos va a decir que su intención y su interés es que esto vaya a la zona del Istmo. Yo les voy a dar mi opinión. Yo lo que veo es que esta industria se va a mover, como muchas otras, donde haya un ecosistema más amigable para ellos. Ellos tienen que estar cerca del cliente. ¿Quiénes son muchos de sus clientes ya están en México? ¿Por qué? Porque sus clientes son estas empresas que ensamblan PCBs y que los ensamblan para las grandes compañías, para los Apples y para los IBMs, etcétera. Bueno, ¿quién hace
esos esfuerzos, esos ya están en México. Entonces, ¿dónde se van a instalar? Se van a instalar cerca de sus clientes, donde haya un ecosistema adecuado, y es una decisión que ellos van a tomar. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de facilitar su visita a México, que en esa misión de inversión puedan ellos ver diferentes opciones y que ellos decidan, y la decisión será seguramente en términos de cercanía a su cliente, de ecosistema y de infraestructura para atender estos temas que mencionamos aquí, que son tratamiento de agua y tratamiento de contaminación del aire, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Bueno, ojalá fuera esa la pregunta, Tania. No estamos ahí. No estamos en cuánto tiempo. Es posible que decidan irse a otro lado. O sea, estamos compitiendo con Malasia, con Vietnam y ¿con quién más, Maricel? Con Malasia, Vietnam y con Tailandia. Tailandia. Entonces, no, todavía no estamos en esa, estamos ahorita en que estamos peleando para que decidan poner algo aquí. ¿Cómo ve Estados Unidos? Mira, nosotros platicamos constantemente y de hecho hemos logrado que este proyecto lo vea con muy buenos ojos el Departamento de Estado, el Departamento de Comercio, y estamos haciendo un esfuerzo muy exitoso para que formalmente entre como parte del diálogo del High Level Economic Dialogue México-Estados Unidos. Entonces, yo no he percibido todavía aquí, estando en Washington, que haya una reacción negativa a que inversión asiática se establezca en México. Y es un tema también de pragmatismo. O sea, por ejemplo, en Arizona, siempre se me olvida el nombre, Maricel, es TCM se llama, ¿va? TSMC. TSMC, ok. TSMC, que es la empresa taiwanesa más grande de productora de semiconductores, va a hacer una inversión de varios miles de millones de dólares en Arizona para producir semiconductores. Entonces, no veo yo, Tania, que haya ahorita una preocupación del origen de la inversión. Ahorita el tema es que se establezca de este lado y que esté aquí en esta cadena. Y cumplimiento de la regla de origen, bueno, sí, eso se tendrá que cumplir. Y si no cumple la regla de origen, pues pagará el arancel. Estos productos generalmente en Estados Unidos no tienen aranceles, porque son productos de tecnologías de información. Los aranceles en Estados Unidos en estos sectores son bajos o son cercanos a cero, pero en la medida que se haga un proceso de manufactura en México, podría aspirarse a cumplir con la regla de origen, pero no lo veo como un tema muy dramático por lo que comento ahorita. Perfecto. Te voy a hacer un par de preguntas que son repetitivas, tanto por Alejandra Cedillos como por el ingeniero Gabriel Jesús Chávez, como por Salomón Ledesma, y tiene que ver precisamente con los dos temas que acabas de decir ahorita. Una es, ¿qué incentivos se están planteando para ganarnos la inversión, ¿verdad? Para poderle competir a los países asiáticos que hiciste mención. Y segundo es, ¿cómo vamos a garantizar la sustentabilidad de esas inversiones en materia de energía y de agua? Si quieren nos aventamos esas dos, pues se me hacen bastante interesantes. No, por supuesto, con mucho gusto, Alejandra, Salomón y Gabriel. Miren, mi lectura es que del lado del gobierno federal, y por favor, si tú quieres comentar algo, Juan Carlos, por el frente estatal, adelante, pero por el frente federal, no adelanto yo mayores incentivos que algunas exenciones a impuestos sobre la renta y algunas depreciaciones, temas de ese tipo del lado federal. Pero no adelanto que haya recursos federales para apoyar estas inversiones. Creo que se va a hacer un esfuerzo también a nivel federal para establecer una ventanilla única que digamos, ayude en el soft landing. ¿No hay una ventanilla única por parte de comercio exterior? Sí hay una, pero yo entiendo que se está planteando un esfuerzo adicional en el que, como yo lo estoy leyendo, René, es
como una atención, como una zona VIP para inversionistas importantes, en el que se los van a acompañar en el soft landing y van a hacer varias cosas. Entonces, incluso he escuchado, pero pues no me citen, bueno, está difícil, estoy hablando con 133 gentes, ¿verdad? Pero he escuchado que se publicará incluso un decreto al respecto próximamente. Entonces, el tema de ventanilla única es un tema que yo creo que la Secretaría de Economía Federal trae. Y bueno, el tema de sustentabilidad es clave. Y mira, aquí no depende nada más de las autoridades. Y nuevamente, yo le invito a Juan Carlos que por favor comente lo que considere pertinente del Frente Estatal. Pero estas empresas traen compromisos globales internacionales. Entonces, tienen que cumplir con metas de huella de carbono, en fin. No van a venir aquí con un plan, digamos, tímido, modesto o conservador en temas de sustentabilidad. Al contrario, las preguntas que hemos estado recibiendo de parte de ellos es precisamente cómo pueden lograr el acceso a las energías limpias, cómo pueden tener la parte de tratamiento de aguas, en fin, ellos sí están interesados, incluso por su propia agenda, de tener operaciones sustentables. No sé, Juan Carlos, si tú quieres contar algo. Sí, sí, si me lo permiten, René, Sergio, sí, desde luego, nosotros nos hemos dado cuenta ya para el 2025, las grandes empresas que están llegando, y bueno, en diferentes países, tanto Estados Unidos, China, en todos a nivel internacional, en 2025 van a tener regulaciones obligatorias. En específico, no solo en estas grandes corporaciones, sino que ya se exige tener un mapeo de la cadena de suministro en cuanto a la medición de emisiones de CO2. Entonces, aquí ya no solamente las grandes empresas que llegan tienen que cumplir con esas regulaciones que les solicitan en sus corporativos, sino también a toda la cadena de suministro, es decir, a todas las empresas locales aquí en el estado y en el resto de México, ¿no? Entonces nosotros estamos teniendo ya diferentes acciones para hacer disponible esta información y sobre todo pues apoyar a las empresas locales a que tengan esta información y se preparen en términos medioambientales y también sociales, laborales, etcétera, para poder vincularlas efectivamente a estas grandes empresas. Es decir, nosotros hemos tenido requerimientos tanto en cuanto a que las reuniones con las empresas locales se centran ya en que si tú no tienes bien puesto tu anuncio de salida de emergencia en tu planta, el auditor en esa misma reunión ya da la vuelta y se va, ¿no? Entonces ya las grandes empresas que llegan al estado ya dan por hecho que tú tienes certificaciones de calidad y ahora lo que buscan precisamente es que cumplas con temas medioambientales, sociales y laborales. Entonces estamos haciendo más labores en promover estas regulaciones y esta información en el estado y pues para que efectivamente se puedan vincular con estos proyectos, porque si no, pues no estaríamos ayudando a las empresas locales a aprovechar toda esta oleada del nearshoring. Perfecto. Antes de contestar rápido las siguientes preguntas, le paso la palabra a Alfredo, que tiene una reunión ahorita enseguida. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, René. Nuevamente, pues digo, felicitamos, reconocemos y agradecemos a nuestro amigo Sergio Gómez Lora, obviamente a la hospitalidad de siempre de Juan Carlos Mid y la Secretaría de Economía de Nuevo León. Y René, muchas gracias y gracias a todos los que se han conectado y los esperamos sin falta ahí en el Mexico's Industry Supply Chain a mediados de agosto, 16 y 17 de agosto nos vemos en Monterrey. Muchas gracias a todos. Gracias, Alfredo. Y bueno, continuamos con las preguntas. Aquí Francisco Medina, tanto como Raúl de León, tienen un par muy buenas. Dice, ¿están invitando a empresas mexicanas a unirse al grupo de trabajo o buscar inversión para las PCBs o buscar que ofrezcan servicios afines para cubrir las necesidades que esto ofrece? Y adicional nos preguntan ¿cómo planean ver el tema de la falta de talento especializado? ¿Están incluyendo a la academia? Y si sí,
¿cómo logran producir esa cantidad de talento en el tiempo requerido? Muy buenas preguntas. Mira, respecto a la participación de las empresas mexicanas en el grupo de trabajo, mira, por lo pronto el objetivo del grupo de trabajo es muy puntual. El objetivo del grupo de trabajo es preparar la misión para que la misión de las empresas taiwanesas sea exitosa. Es decir, entender sus necesidades básicas y entender qué es lo que tiene que poner en la mesa trabajando con el gobierno mexicano para dicha misión. La siguiente etapa es precisamente la que comenta quien pregunta, que perdón, se me olvidó su nombre, pero la siguiente etapa es precisamente el mapear empresas mexicanas que puedan participar en esa cadena, porque uno de los temas muy importantes que han puesto en la mesa las empresas taiwanesas es que para ellos es clave tener una parte importante de su cadena de suministro cerca. Entonces, la siguiente etapa es esa. No estamos ahí todavía, pero claramente es lo que sigue. Una vez que vayamos aterrizando en las necesidades iniciales básicas de estas empresas, vamos a tratar de empezar a movernos en el tema de su cadena y cuáles son los principales elementos de su cadena que tienen que tener atendidos. Obviamente hay un tema de químicos, pero hay muchos más. Hay un tema de plásticos, en fin. Esa es la siguiente etapa. Y respecto a la falta de talento, estamos haciendo diferentes esfuerzos. ¿Por qué no nos platica rápido, Maricel, del esfuerzo que se está haciendo con Intel como ejemplo? Y ese, digamos, es el modelo que estamos siguiendo en otros sectores. Mur, por favor. Sí, el gobierno de Jalisco promulgó una ley para tecnología junto con que está participando Cañete Occidente. Y ellos, el plan de trabajo que están planteando es entrenar a 100 ingenieros durante un año en las áreas específicas para semiconductores, como matemáticas, electrónica, diseño, etc. Y entonces estos estudiantes trabajarían en una empresa dedicada al diseño de semiconductores de tiempo completo, y pues saldrían capacitados en esas áreas de especialidad. Tienen pensado que en la primera etapa se entrenen a 100 ingenieros, y la idea es ir creciendo este programa pues también a otros estados. Estamos platicando con el Departamento de Estado para multiplicar este programa. Este es un programa muy chiquito, ilustrativo. Quisiéramos multiplicarlo por 10. Por lo menos. Entonces, traemos una discusión con el Departamento de Estado de Estados Unidos a ver si es posible que el gobierno americano también ponga recursos y podamos hacer crecer ese programa. En fin, el recurso no es tanto el problema, el sector privado lo podría poner. El tema aquí es, estamos tratando de construir un modelo que nos funcione y que podamos replicar, ¿no? Perfecto. Yo creo que aquí Sergio Salomón Ledesma estaba exactamente viendo esa segunda etapa y que creo que aquí hay una buena oportunidad de negocios para la cadena de valor de la industria nacional, que es precisamente saber el checklist de requerimientos que se van a requerir una vez que se puedan instalar estas empresas en México, para entonces poder ver qué se puede ofrecer en oportunidades de negocios entre químicos, plásticos, resinas y demás, ¿no? Entonces, Salomón, pues ahí en los eventos de Capim seguramente estas empresas van a estar buscando a esos proveedores, ya que si instalen ahí vamos a poder tener esta información como bien lo comentó Sergio. Dice Jorge Ábalos, ¿no? Básicamente las demás te felicitan por la presentación y nos piden que les enviemos, por favor, el material que se presentó el día de hoy. Hay muchas felicitaciones, muchas gracias, y algunas repetitivas las preguntas sobre la energía, que ya lo comentamos ahorita. Y pues bueno, básicamente con esto damos por terminado el webinar. Sí, creo que Juan Carlos levantó la mano, ¿verdad? Juan Carlos. Sí, nada más ahí mencionar un poquito el ecosistema también que hemos nosotros mapeado desde aquí, no solamente a nivel Nuevo León, sino también Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Ya hemos identificado desde esta dirección
alrededor de 200, poco más de 200 empresas que están directamente relacionadas con el sector de eléctrico y electrónico y que estamos revisando también cómo se podrían ir alineando para ser y tener capacidades y tecnología más relacionada con el sector de los semiconductores. Es importante mencionar que también aquí el Estado tiene ya una red de más de 150 universidades y que gradúa más de 21,000 técnicos especializados, más de 8,000 ingenieros, más de 1,000 doctorados y más de 20,000 también de gente especializada en términos de ingeniería y que se pueden ir un gran porcentaje a este sector, ¿no? Entonces también el ecosistema está muy preparado aquí en Nuevo León y con centros de investigación y desarrollo ya también muy específicos, no solamente en este sector, sino como saben, pues en el sector automotriz, conducción autónoma y demás, ¿no? Entonces ya era nada más especificar ese punto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. De hecho, les comentamos como parte de las conferencias y talleres que se darán el 16 y el 17 de agosto, precisamente es la presentación de todo este ecosistema industrial que tiene la Secretaría de Nuevo León y que yo creo que sería muy interesante que lo conocieran. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Sergio, como siempre, un gusto escuchar información que para nosotros era muy importante que las empresas conozcan de cara de quien está llevando los temas en el país, para que les llegue la información que pueda darle certidumbre sobre este proyecto. Como siempre, Maricel, muchas gracias por todas tus atenciones y todas las gestiones. Juan Carlos, muy agradecido, un saludo para ti y obviamente para el secretario Iván Rivas por todo el proceso de gestión y todo el excelente trabajo que están haciendo en Nuevo León. Creo que el entorno global favorece a nuestro país, a la manufactura de nuestro país. Hay grandes oportunidades, pero pues las oportunidades intrínsecamente no son buenas ni malas, no son buenas y se aprovechan. Y creo que lo que está haciendo el CCE ahorita precisamente es impulsando a que estas oportunidades se aprovechen, igual que el gobierno de Nuevo León con esa tarea tan intensa de atracción de inversiones que están aprovechando esas oportunidades. De nuevo, muchísimas gracias. Si gustan despedirse de nuestro público, amigos. Con mucho gusto, pues muchas gracias por la invitación nuevamente, René. Muchas gracias, Juan Carlos, por la hospitalidad, aunque sea virtual, me debes la carta blanca y el cabrito, pero te ofrezco, René, con mucho gusto, si logramos llevar a buen puerto este esfuerzo y entramos a la segunda etapa, que sería la identificación de la cadena de suministro para aquellos taiwaneses que vengan de, obviamente, trabajar contigo. Lo mismo, Juan Carlos, por supuesto, y encantados de hacerlo. Ojalá que lleguemos a esa etapa y tengamos que juntarnos nuevamente y decir, ¿sabes qué? Ya aterrizaron los señores, a ver cómo los atendemos ahora, ¿no? Seguro que sí, Sergio, gracias. Muchísimas gracias y pues un honor, Sergio, Maricel, gracias René por este espacio. Los esperamos de nuevo en agosto aquí en Monterrey, en el México Supply Chain, para pues realmente aterrizar todos estos temas y que todas estas empresas que están llegando tanto a Nuevo León como a México puedan encontrar ya efectivamente pues los proveedores locales que están buscando. Ahí nos veremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.